Respetando la puntualidad de los asistentes, comenzamos. Feliz tarde, estimados participantes. Les doy la más cordial bienvenida, deseándoles todo lo mejor en este lapso académico. Damos inicio a la primera clase en vivo del periodo 2026-4 para la unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1, sección R1. Quien les habla, la profesora y tutora Yosbeli Vázquez. Para mí es un gusto acompañarles en este breve tiempo donde conoceremos la profundidad y complejidad teórica de la primera parte de los tratamientos psicológicos enfocados en el abordaje de los trastornos psicológicos en la población infanto-juvenil y haciendo especial énfasis en la terapia cognitivo-conductual. En esta primera clase en vivo, que ahora se llaman así los encuentros síncronos, de acuerdo a los parámetros de las nuevas autoridades, conoceremos el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Conoceremos el plan de evaluación e informaré acerca de las fechas claves del periodo académico que recién comenzó el día viernes 10 de abril y tiene como fecha de culminación el próximo 2 de mayo. Además, tendremos una breve introducción al contenido teórico de la unidad 1. Recordemos que el periodo académico se desarrollará a lo largo de las siguientes semanas, dentro de las cuales tendremos 2 clases en vivos para conocer lo correspondiente a los temas de esta unidad curricular y 2 actividades sumativas consistentes en la realización de 2 cuestionarios. Estas clases en vivo se realizan en las semanas 1 y 2, siendo esta la primera. La segunda clase será el próximo lunes 20 de abril, igualmente a las 5 de la tarde. Se les enviará un mensaje a través del foro de anuncios como recordatorio del mismo. La evaluación de esta unidad curricular constará de 2 actividades sumativas teóricas basadas en la realización de 2 cuestionarios. El cuestionario número 1 que evalúa la unidad 1 y el cuestionario número 2 que evalúa las unidades 2 y 3. Ya tienen disponible el banco de preguntas y respuestas como recurso de apoyo al momento de dar respuesta a las evaluaciones. Y ya les he dejado por allí algún material de consulta en las unidades. Recordemos que cada cuestionario tiene un valor de 50%. Mi objetivo como tutora y como acompañante de este proceso académico es darles estructura y a su vez crear un ambiente de aprendizaje seguro y motivador donde ustedes puedan sentirse cómodos compartiendo sus ideas, preguntas, inquietudes y reflexiones. Ahora paso a describirles lo que es la competencia general y las competencias específicas para cada uno de los núcleos temáticos. Teoría de los tratamientos 1, como pueden visualizar, está organizada en 3 unidades. La competencia general es analizar los modelos cognitivos conductuales de tratamiento psicológico mediante la construcción de un marco conceptual para la planificación terapéutica de soluciones a distintas problemáticas y patologías clínicas del niño y el adolescente en los diferentes contextos con una actitud ética y reflexiva. La unidad 1 tiene como objetivo específico analizar los modelos básicos de abordaje inicial, como las estrategias de intervención desde las diferentes corrientes psicológicas. En este sentido, los núcleos temáticos correspondientes a esta primera unidad son
los tratamientos psicológicos y las psicoterapias, que es el tema central de esta unidad, su definición, la evolución histórica, los aspectos comunes, cuáles son las funciones del terapeuta, la psicoterapia de apoyo individual y la de emergencia, y conocer algunos de los modelos y técnicas. Por su parte, la unidad 2 tiene como objetivo estudiar los modelos y técnicas de abordaje cognitivo-conductual para la planificación de estrategias de tratamiento, siendo sus núcleos temáticos terapias de la conducta o del comportamiento, donde se profundizará en lo que son las técnicas de exposición basadas en el condicionamiento operante y encubierto, las técnicas de autocontrol, de adquisición de habilidades, de relajación y las técnicas cognitivas específicas como lo es la reestructuración cognitiva, las técnicas de afrontamiento y las combinadas. Por último, la unidad 3 tiene como objetivo el diseño de planes de intervención para el abordaje de los trastornos clínicos asociados a la modificación de conducta, que es como se le conoce a nivel práctico la terapia de modificación de conducta, la terapia cognitivo-conductual. Los núcleos temáticos de esta tercera unidad son la estructura y planificación del tratamiento psicológico, la formulación de objetivos terapéuticos, la evolución terapéutica y los protocolos de tratamiento. Con respecto a lo que son, en general, las referencias bibliográficas sugeridas para esta asignatura, hay infinidad de manuales de las psicoterapias cognitivo-conductuales. Sin embargo, en cada una de las unidades yo les dejo un material en base al cual podrán guiarse también al momento de realizar sus evaluaciones. Entrando propiamente en lo que es esta unidad curricular Teoría de los Tratamientos 1, ya pueden darse una idea de que esta es una asignatura con un carácter netamente teórico, enfocada en lo que es lo cognitivo-conductual y sumamente compleja en el sentido de que la lectura de todo su material, como en todas las asignaturas de psicología, es bastante extensa, compleja y densa de asimilar en un principio. Y ustedes tienen poquito tiempo para poder internalizar todas estas ideas. Siendo así, vamos a entrar en lo que es el tema de esta primera unidad, que son los tratamientos psicológicos y las psicoterapias, que como ya señalé, tiene como propósito analizar los modelos básicos de abordaje inicial como estrategias para la intervención desde las diferentes corrientes psicológicas. Si bien es cierto que esta asignatura tiene su eje central en el enfoque cognitivo-conductual, igualmente necesitamos conocer cuáles son los otros enfoques que están. Los núcleos temáticos en los que vamos a profundizar son la definición de los tratamientos psicológicos y las psicoterapias, su evolución histórica, los aspectos comunes, las funciones del terapeuta, la psicoterapia de apoyo individual y de emergencia y los modelos y las técnicas. Comenzaremos con la principal interrogante de este tema, que es la psicoterapia. Parte de la dificultad de la respuesta a esta pregunta se encuentra dado por la naturaleza compleja y diversa de este campo. Actualmente existen una multitud de psicoterapias modernas que difieren en cuanto a sus supuestos subyacentes, sus focos de tratamiento, los objetivos y métodos para alcanzar estos objetivos. Estas múltiples definiciones de psicoterapia, la mayoría convergen en ciertos conceptos comunes que mencionaremos más adelante. Les voy a describir algunas definiciones de psicoterapia que
provienen de autores de diferente orientación. Y, por ejemplo, Laplanche y Pontalis, que son dos autores con base psicodinámica o psicoanalítica, proponen que la psicoterapia es, en sentido amplio, todo método de tratamiento de los desórdenes psíquicos o corporales empleando medios psicológicos y de manera más precisa la relación terapeuta-paciente. Es decir, que desde este enfoque se hace un énfasis en lo que es esa relación terapeuta-paciente y la alianza terapéutica. Por su parte, Goldberg define a la psicoterapia como el tratamiento por medios psicológicos de problemas de naturaleza emocional en el cual una persona entrenada establece deliberadamente una relación profesional con el paciente con el objetivo de, en primer lugar, eliminar, modificar o retardar síntomas existentes. Segundo, mediatizar patrones de conducta perturbados. Y tres, promover el crecimiento positivo de la personalidad y el desarrollo. Comparando estas distintas definiciones de psicoterapia, vemos que ellas contienen un núcleo conceptual común, hecho señalado también por otros autores como Post y Ávila Espada. La psicoterapia se basa en la relación profesional y humana de uno o varios pacientes con uno o varios especialistas. Y digo uno o varios pacientes porque en psicoterapia recuerden que no solo está la psicoterapia individual, sino la psicoterapia de pareja, la psicoterapia grupal o la psicoterapia familiar. Y cuando hablo de uno o varios especialistas es porque algunos enfoques contemplan la idea de la intervención de no solamente un terapeuta psicólogo, sino de varios. Esta relación psicoterapéutica es una relación profesional que se asienta sobre una relación interpersonal. Esta relación profesional exige roles técnicos específicos y asimétricos, los cuales se van a sostener a partir de una relación humana entre personas que están de acuerdo en trabajar juntas, salvo, sobre todo cuando trabajamos con niños y adolescentes. Esto es un punto algo controvertido porque usualmente asisten a ese proceso de terapia no por voluntad propia, sino prácticamente obligado por la institución donde curse estudios o muchas veces por sus padres. Si bien se admite que la psicoterapia es una práctica multiprofesional, se exige que quien la practique tenga un entrenamiento específico en las técnicas que va a emplear, además de una formación básica a nivel clínico y psicopatológico. Es decir, que idealmente un buen psicoterapeuta debe tener una formación en psicología clínica y en psicopatología, que eso sí es una materia común de todos los que nos formamos en psicología. En general, se acepta que la formación profesional básica puede ser la del médico psiquiatra o la del psicólogo, aunque según las técnicas pueden incluirse otros profesionales. Y en este caso debo aclarar que, por ejemplo, para formarse como terapeuta psicoanalista o bajo el enfoque psicoanalítico, pueden ser tanto médicos como psicólogos, educadores o algunas profesiones que son afines a la psicología. En este país también existe la formación que ofrece la escuela, la Asociación Venezolana de Terapia Gestal, donde no solamente se pueden formar médicos, psiquiatras, psicólogos, sino también educadores, orientadores y psicopedagogos.
Estos criterios van a variar según los países y existen casos en que la formación del psicoterapeuta no se da a nivel de posgrado, sino que constituye una formación de grado específica, hablándose entonces de la psicoterapia como una profesión en sí misma. Las psicoterapias consisten entonces en un conjunto de procedimientos técnicos que se sustentan en conocimientos teóricos relativos a cuestiones de origen etiológico. Recordemos que ese origen etiológico son las distintas causas o los distintos elementos que dan lugar a la aparición de una condición o trastorno. Conocimientos teóricos relativos a cuestiones de orden psicopatológico, que es todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales y del comportamiento, y terapéutico sobre los problemas a los que se dirigen. Estos conocimientos teóricos terapéuticos es esta formación en teoría de los tratamientos 1, que después la van a ampliar en el pensum de ustedes en teoría de los tratamientos 2. La existencia de un cuerpo de hipótesis teóricas y técnicas que fundamenta la práctica dirigen las psicoterapias formales de los intentos espontáneos de ayuda que se dan entre individuos, los cuales, si bien pueden ser de gran utilidad, no buscan explicar teóricamente las razones de su eficacia ni transmitirse en forma de técnicas replicables y evaluables. Para promover el cambio psíquico, buscando aliviar un sufrimiento o favorecer el desarrollo de la persona y de sus vínculos. El cambio que se intenta lograr puede ponerse de manifiesto en las distintas áreas de la conducta que incluyen el área mental, el área del cuerpo, el área corporal y el mundo externo o el contexto, como le llaman algunas terapias actuales. Este sufrimiento puede deberse a un trastorno definible en términos de los diagnósticos habituales. Cuando hablo de estos diagnósticos habituales, pueden ser los que hacemos tipo manual diagnóstico DSM, que en este caso vamos ya por el DSM-5 revisado, a punto de publicarse el DSM-6 o el CIE o la Clasificación Internacional de Enfermedades, que la vigente para el momento es la CIE-11, o corresponder a problemas y conflictos tanto individuales como interpersonales de naturaleza más amplia, los cuales, aunque no entren en una clasificación nosográfica, tienen el efecto de perturbar el desarrollo o el funcionamiento social de la persona, constituyendo para ella y para quienes la rodean una fuente de limitación o malestar. Eh, en lo que se refiere a algunas de las definiciones que hemos hecho de psicoterapia, pues ya sabemos entonces que abarcan un conjunto de técnicas que coinciden en las características señaladas por ella y se diferencian en distintos aspectos relacionados con la teoría y la técnica. En un sentido mucho más amplio, toda relación de ayuda incluye una actitud psicoterapéutica en la medida en que el profesional busca ayudar a la persona que consulta a afrontar psíquicamente la situación por la que está pasando y, aunque no esté aplicando una técnica determinada, lo hace actuando de forma reflexiva, informada y crítica, es decir, atendiendo al efecto de sus intervenciones y actuando de conformidad con las reglas del arte. Si bien para Sigmund Freud el psicoanálisis era inequívocamente una terapia psicológica, algunas orientaciones psicoanalíticas actuales sostienen que el psicoanálisis no debería ser considerado una psicoterapia, pues su objetivo es mucho más amplio y los resultados terapéuticos surgen como efecto de la exploración del inconsciente, que es la meta principal. Y cuando hablo de que su objetivo es mucho más amplio, es porque la psicoterapia, bajo el enfoque psicoanalítico, es la única que trabaja en cambiar la estructura de personalidad, al contrario de otros enfoques. Esta opinión parte de una definición de psicoterapia más estrecha que
la sostenida de manera general por distintos autores. En la medida en que se considera que el cambio y el enriquecimiento de la persona y de sus vínculos están dentro de los fines de la psicoterapia, corresponde incluir al psicoanálisis dentro de este campo. Ciertos procedimientos como el counseling, que a veces es traducido al español como orientación o consejería, y la psicoterapia de apoyo están a mitad de camino entre las psicoterapias formales y la actitud inespecífica de sostén o consejo que están presentes en toda relación de ayuda. Con todo, existe evidencia de que los elementos de apoyo o consejo suelen jugar un papel más importante que el que a veces se les reconoce. Esto ha sido demostrado incluso en estudios minuciosos de sesiones psicoanalíticas por un autor denominado Wallerstein. Y cuando hablamos de consejería, recuérdense que uno de los roles del psicólogo como psicoterapeuta es realizar acompañamientos terapéuticos y usualmente no dan consejos, que suele ser uno de los roles que sí es parte de ese counseling o de esa orientación. La psicoterapia de apoyo es darles como esos elementos de acción de cómo tendría que actuar una persona bajo situaciones particulares. Por eso vemos que la psicoterapia de apoyo usualmente está estrechamente vinculada a lo que son las situaciones de crisis, de catástrofes, de guerra, entre otros, y no una psicoterapia más larga como es lo tradicional. También se ha señalado que el uso inadecuado de los elementos de apoyo puede resultar iatrogénico, disminuyendo, por ejemplo, la autoestima o generando actitudes de dependencia hacia el terapeuta, que eso es algo que se le ha criticado en teoría a la psicología como psicoterapia. Existen, por tanto, razones para incluir al counseling y a la terapia de apoyo dentro de las prácticas psicoterapéuticas que requieren entrenamiento para poder ser utilizadas en forma sistemática. Los principales modelos de la psicoterapia actual pueden ser agrupados en 5 orientaciones. Y esto es de acuerdo a lo que proponen Feisas y Miró en su libro Aproximación a la psicoterapia. Y estos grandes modelos son los modelos conductuales, los modelos cognitivos. Cuando hablo de conductuales, hay los conductuales puros, cognitivos puros, y después que viene la integración del enfoque cognitivo-conductual. Los modelos psicodinámicos o psicoanalíticos, los modelos sistémicos, que esto está enfocado más hacia la terapia de familia, y los modelos humanístico-existenciales. Vamos a profundizar en lo que son algunas de estas ideas de los enfoques terapéuticos bajo la terapia cognitivo-conductual. En la década de los años 1950, junto con otras orientaciones, surgió el conductismo, con antecedentes en el positivismo y el empirismo. Se nutre de la teoría clásica del aprendizaje de Thorndike y en las teorías del aprendizaje social. El conductismo se define como la ciencia de la conducta. La conducta es el objeto de estudio y para ello utiliza el método científico experimental. Basado en eso es que las nuevas corrientes y las nuevas investigaciones hablan de que la terapia cognitivo-conductual es la psicoterapia basada en evidencia por excelencia. Esto de acuerdo a su apego al método científico experimental. De acuerdo al conductismo, se denomina conducta a todo cambio que ocurre en un organismo. Desde esta perspectiva, todo lo que puede hacer un organismo es comportarse. El ser humano, entonces, al momento de nacer, tiene una determinada carga genética, que es lo que, de cierta manera, determina el temperamento. A partir de allí, y como resultado de la interacción bidireccional, continua y constante con el medio en el que el individuo se desarrolla,
aprende a ser como es decir, a comportarse, a pensar y a emocionarse. Este aprendizaje, entendido como experiencia, es un proceso que ocurre a lo largo de la vida del sujeto. Este modelo se desarrolla a partir de los trabajos de Watson, quien a su vez parte de las investigaciones de Iván Pavlov y Bescherev sobre condicionamiento. Watson le legó a esta corriente la denominación de conductismo, así como el método de estudio utilizado de condicionamiento clásico. Este autor desarrolló la técnica conocida como desensibilización sistemática, que es una técnica basada en el condicionamiento clásico y que es utilizada en diversas situaciones clínicas. Alrededor de la década de 1950 fue cuando Skinner, como resultado de sus investigaciones, desarrolla otro modelo de aprendizaje, también basado en el conductismo, pero que él denominó condicionamiento operante o instrumental, con el que, poniendo énfasis en las consecuencias generadas por el ambiente, trabaja en la modificación de la conducta. Hasta ese momento, el conocimiento generado no hacía posible acceder al estudio de lo interno, del organismo, de lo que Skinner llamara el mundo bajo la piel, traducido en emociones, sentimientos, pensamientos e imágenes. A partir de la década de 1960 y al influjo de los profusos trabajos de investigación que siempre caracterizaron a este modelo, se desarrollaron los llamados modelos mediacionales, el aprendizaje imitativo, observacional o vicario, cuyo principal exponente es Albert Bandura, y el aprendizaje cognitivo, cuyos principales representantes son Albert Ellis, Aaron Beck y Michel Baum. Estos modelos mediacionales explican la adquisición de las conductas internas y por lo tanto permiten el desarrollo de técnicas de modificación de las mismas. El modelo cognitivo es el actual desarrollo evolutivo del modelo y ha pasado a ocupar un lugar cada vez más importante en el tratamiento de los diversos problemas psicológicos y entidades clínicas. Con respecto a lo que son las técnicas basadas en el conductismo, los diferentes modelos de aprendizaje han dado lugar al desarrollo de una multiplicidad de técnicas basadas en ello. Tenemos las técnicas conductuales y las técnicas cognitivas, entre las cuales destacamos las técnicas de exposición, la que acabo de nombrar como lo es la desensibilización sistemática, la exposición en vivo, la prevención de la respuesta, la detención del pensamiento, la inmersión, perdón. Los procedimientos operantes, entre los cuales están el reforzamiento, el castigo, la extinción, la saciedad, la discriminación. Por las técnicas puramente conductuales, tenemos el moldeamiento, la asignación de tareas progresivas, que de aquí parte la activación conductual, la planificación de actividades, resolución de problemas, toma de decisiones, técnicas de aprendizaje social, juego de roles, ensayo de conducta, modelado. Y por técnicas cognitivas específicas, reatribución, modificación cognitiva, debate cognitivo, cuestionamiento socrático, autoinstrucciones y biofeedback. Ahora, con respecto a lo que es el modelo psicoanalítico, partimos de que el psicoanálisis fue la primera orientación psicoterapéutica en desarrollarse y las terapias dinámicas o de orientación psicoanalítica han sido históricamente las más difundidas y desarrolladas. A partir de la gran diversidad de corrientes teóricas dentro del psicoanálisis, todas coinciden en el concepto del inconsciente, de conflicto psíquico y en la importancia de lo que son las experiencias infantiles y del complejo de Edipo como determinantes de la patología. Dentro de esta escuela existen múltiples corrientes teóricas vinculadas por lo general a los aportes de determinados autores. De manera clásica, o por lo menos aquí en nuestro país, es bien conocido que los grandes psicoanalistas se debaten en dos corrientes, los psicoanalistas freudianos clásicos y los psicoanalistas lacanianos.
La corriente freudiana originaria plantea, a su vez, más de una concepción del psiquismo, como lo son la primera y la segunda tópica. En la primera tópica se teoriza un aparato psíquico constituido por el inconsciente, el preconsciente y la conciencia. En la segunda tópica, el aparato psíquico estará constituido por lo que es el ello, el yo y el superyo. También la teorización freudiana reformuló la teoría de las pulsiones de vida, de muerte. Así, en un primer momento, distinguirá las pulsiones sexuales de las de autoconservación y posteriormente opondrá las pulsiones de vida a las pulsiones de muerte. Además de un conjunto de postulados teóricos sobre el psiquismo humano, el psicoanálisis es un método psicoterapéutico que busca investigar la conflictiva infantil inconsciente del paciente como una forma de enriquecimiento en la comprensión de sí mismo y de su historia, y concomitantemente como un camino de resolución de su patología. Este método propone una serie de reglas técnicas que permiten la toma de conciencia de estas influencias primitivas, su transformación y un manejo más libre de las mismas por parte del paciente. Este método psicoanalítico se basa en lo que es la asociación libre del paciente, que va a facilitar la regresión y va a permitir que el paciente pueda dar la expresión más amplia a sus emociones y sus pensamientos. Se jerarquizan tanto los aspectos no verbales de la comunicación, así como los distintos comportamientos del paciente. Como contrapartida, el analista, que así se le llama el terapeuta bajo este enfoque, debe adoptar una actitud de atención libremente flotante que le permite descubrir configuraciones latentes que pueden no coincidir con el contenido manifiesto del discurso del paciente, prestando atención a los síntomas, a los sueños, a los laxus, a los recuerdos. La otra actitud que debe adoptar el analista es la actitud de la neutralidad terapéutica, en la medida en que no toma partido por los distintos deseos o fuerzas en conflicto dentro del paciente y se abstiene de participar en la vida del paciente o de buscar establecer con él una relación social fuera de las sesiones. Es decir, que de acuerdo a este enfoque, está prohibido mantener ningún tipo de vinculación personal con los consultantes. En este sentido, los invito a ver, hay una serie en Netflix que se llama Envidiosa, que es una serie argentina. Está la protagonista de esta serie. Allí se puede ver todo, cómo es todo este proceso terapéutico con lo que son los psicoanalistas. Lo que es la interpretación y la construcción son las herramientas que permiten procesar de una manera mejor los conflictos perturbadores. También el analista debe observar la transferencia. Esta transferencia pone de manifiesto los modos de relación primarios reeditados en el vínculo con el analista y su propia contratransferencia, es decir, sus reacciones involuntarias ante el paciente. Estas reacciones, que fueron vistas inicialmente como un obstáculo o dificultad, fueron consideradas luego como un instrumento potencial para el cambio, de acuerdo a autores como Racker y Heyman. Este, este concepto de transferencia y de contratransferencia son significativos no solamente bajo el enfoque del psicoanálisis, sino en todo proceso terapéutico, porque la transferencia es que el paciente recrea con el terapeuta la manera en que se vincula afectivamente con su figura materna, su figura paterna en la infancia y lo recrea en esa relación terapéutica. Y la contratransferencia, estos son los sentimientos que el paciente nos suele generar. Y estos sentimientos que los pacientes nos suelen generar no están relacionados con si los queremos o no, sino con esa, esa, ese sentimiento que nos genera o de rechazo, o de aceptación o de simpatía
y nosotros en el análisis de caso tenemos que revisar si eso es parte de lo que trae el paciente y que además puede ser indicador de alguna patología o es parte de nuestro propio proceso personal. Desde este enfoque psicoanalítico, el encuadre está dado por el conjunto de constantes de lugar, de tiempo, de frecuencia con la que se dan las sesiones terapéuticas, que esto va a tender a facilitar que se desarrolle un proceso de cambio en el paciente a través de la comprensión de los aspectos inconscientes de sí mismo, a través de lo que se llama el insight, que para la gestal es el famoso darse cuenta, pero que en otras corrientes es ese insight o esa conciencia de enfermedad. Ahora, con respecto a lo que es la terapia sistémica, que aquí está inmerso lo que es la terapia familiar, lo voy a hablar por encimita, ya que ustedes tienen una materia donde profundizan todo esto. Desde este enfoque familiar sistémico, plantea una nueva forma de conceptualizar los problemas humanos y a partir de esta, un método terapéutico. Se origina al comienzo de los años 1950 en Estados Unidos a partir de dos raíces. La práctica psiquiátrica infantil en medios desfavorecidos, en el cual está autores como Ackerman, Salvador Minuchin, Montalvo, y la investigación en el área de la esquizofrénica, que es la investigación sobre comunicación humana, familias de psicóticos, entre otros. Ya para finales de los años 50 se inicia su enseñanza en los departamentos de psiquiatría, psicología y asistencia social de las diversas universidades. Los pioneros fueron Ackerman en New York, Murray Bowen y Lyman Wine en Washington, Nagy, Framo y Suk en Filadelfia, Minuchen y Montalvo en New York, Bateson y su grupo en California. A partir de las propuestas de Minuchin, pues hay toda una línea de trabajo en lo que es la terapia de familia. Este enfoque se apoya en la teoría de los sistemas abiertos, utilizada en física y en biología. Se describe al organismo como una organización estratificada, jerarquizada, la cual trata de mantener la homeostasis intercambiando en forma ininterrumpida materia, energía e información. Se diferencia del pensamiento analítico, tomado en cuenta la totalidad de los sistemas y no el individuo aislado. Pone énfasis en lo relacional. Toma de la teoría de los sistemas los conceptos de totalidad, interacción, organización, jerarquía, finalidad. De la cibernética toma los conceptos de homeostasis y retroalimentación. A partir de la teoría de la comunicación, el grupo de Palo Alto planteó la teoría del doble vínculo, que plantea el aspecto adaptativo de los síntomas en familias con vínculos perturbados. Algunas de las técnicas bajo este enfoque sistémico está la reestructuración, donde hay una modificación de la estructura familiar, el establecimiento de límites, la redefinición del síntoma, se pone el énfasis en la función homeostática del problema, la posición del terapeuta es de coparticipación con la familia para construir el sistema terapéutico que guiará el proceso. Ahora, con respecto a lo que son los modelos humanistas de la psicoterapia, estos abarcan a las concepciones llamadas fenomenológicas, humanistas y existencialistas desarrolladas en el campo psicoterapéutico. A su vez, dentro de las concepciones humanistas destacan la terapia gestáltica, el análisis transaccional y la psicoterapia centrada en el cliente de Carl Rogers. A todas estas orientaciones se les ha denominado teóricamente la tercera fuerza, por presentarse como alternativas tanto al psicoanálisis como al conductismo, que eran los enfoques dominantes para el momento. Ahora, con respecto a lo que son las terapias experienciales y otros enfoques, tenemos el enfoque gestal, el psicodrama no analítico, la psicología analítica de orientación junguiana, la fenomenología y el análisis existencial, la musicoterapia, la hipnosis. La mayoría de las corrientes
trabajan predominantemente de forma individual, aunque muchas de ellas lo hacen también a nivel de pareja, familia, grupo o reuniones multifamiliares y en algunas de ellas el enfoque familiar o grupal tiene especial importancia, como es en la terapia sistémica y en el psicodrama. Según Beristain y Nitela, los modelos humanistas se caracterizan por la importancia concedida a la percepción subjetiva del mundo o realidad como determinante fundamental de la conducta. Segundo, la afirmación de que cada persona posee de manera innata un potencial de crecimiento o desarrollo de sí mismo orientado hacia metas positivas como la armonía, el amor o la alegría. Tercero, la persona es considerada en sí misma como un sujeto independiente y plenamente responsable de sus actos, sin plantearse causas subyacentes como hacen los modelos conductistas o psicodinámicos. Cuatro, solo podemos comprender a una persona cuando nos podemos situar en su lugar para percibir el mundo desde ella misma. Como consecuencia, el modelo rechaza el concepto de enfermedad mental. De hecho, se dice que todas estas terapias experienciales o humanistas hacen énfasis en el individuo como una persona sana y está en contra o rechaza las clasificaciones de los trastornos mentales, asumiendo que toda conducta es normal cuando nos colocamos en el punto de vista de la persona afectada. Este punto es más relativo en los modelos fenomenológicos en los que se basan gran parte de las actuales nosologías psiquiátricas actuales. Y cinco, la intervención terapéutica se suele centrar en el aquí y el ahora, en la experiencia actual e inmediata, concediendo poca importancia a los antecedentes históricos y a las intervenciones directivas. Ahora, no podemos dejar de mencionar lo que es el modelo integrador en psicoterapia. En la actualidad emerge un movimiento fuerte en el campo de la psicoterapia llamada integrador y que deriva de la confluencia de diversos factores. En primer lugar, la excesiva proliferación de los nuevos enfoques psicoterapéuticos. La literatura reporta más de 400 formas de psicoterapia. Segundo, la imposibilidad de que un enfoque determinado sea más adecuado para todos los casos y la búsqueda de la adecuación tipo paciente, tipo de problema, tipo de terapia. Tercero, ausencia de eficacia diferencial entre los distintos enfoques psicoterapéuticos, psicoanalista, cognitivo, conductual, entre otros. Cuarto, reconocimiento creciente de factores comunes a las distintas psicoterapias que parecen explicar sus resultados similares. Cinco, énfasis en la relación terapéutica y en las características de personalidad del paciente. Seis, factores sociopolíticos y económicos que presionan a los niveles asistenciales para reducir los costos, eficacia a tiempo, que por ejemplo en nuestro país no están marcados, pero en países como España esto ha sido bueno, en Colombia también se da este fenómeno, que la atención de los pacientes es de 15, 20, 25 minutos y no se logra quizás la atención que se debe, pero esto precisamente para reducir estos costos y poder atender mayor número de pacientes. La integración, dentro de este enfoque integrador se habla de la integración técnica. Su máximo representante es Relazara. Para este autor hay que reducir la importancia de las teorías y emplear cualquier procedimiento con una efectividad contrastada en determinados casos. Otro autor destacado es Beutler, que el anterior criterio de eficacia añade la selección del tipo de terapia en función de las características de personalidad del paciente, dentro del cual tenemos que considerar cómo es el estilo de afrontamiento, el estrés motivacional, la gravedad del problema y el nivel de resistencia. Este autor remarca además lo irrelevante del diagnóstico psiquiátrico, DSM y los CIES para seleccionar los enfoques terapéuticos. Hablamos también de lo que es la integración teórica. Desde este enfoque se propone bien integrar procedimientos de dos o más enfoques de modo híbrido, como la psicoterapia psicodinámica conductual de Waxel, centrada en el análisis de los círculos viciosos psicoevolutivos, y los que proponen una integración desde la psicología cognitiva y las teorías constructivistas, que en un determinado metanivel epistemológico puede explicar la diversidad de fenómenos de cada terapia. Está el criterio de los
factores comunes, centrados en los procesos y factores comunes a las distintas psicoterapias y que explicarían su efecto general similar. Los autores más destacados son los clásicos Alexander y Crenshaw, su concepto de experiencia emocional correctiva y Frank, centrada en la psicoterapia como medio de reducir la desmoralización a través de determinados mitos y rituales institucionalizados. De este modo, al nivel más general, existirían actualmente dos grandes corrientes, a su vez con orientaciones particulares: aquellos que propugnan un enfoque particular o los escolásticos y aquellos que propugnan un enfoque integrador. Los datos de la investigación parecen cuestionar seriamente la actitud de los escolásticos, pero aún estamos en una época temprana para defender la viabilidad de cualquiera de los enfoques integradores propuestos, aunque ese proceso está en marcha y a medida que han aumentado las investigaciones, pues saldrán a relucir cuáles serían las limitaciones y las ventajas de cada uno de estos enfoques. Una actitud intermedia es aceptar la diversidad de los enfoques como algo positivo para que según qué caso y qué tipo de paciente. Ahora vamos a entrar en lo que son los aspectos comunes de todas las psicoterapias como tal, indistintamente del enfoque terapéutico teórico del terapeuta. La mayoría de los profesionales utilizan varias técnicas que son comunes en su proceso de intervención, entre las cuales tenemos el fomentar el insight o esa habilidad para darse cuenta internamente de su proceso emocional, reducir el sufrimiento emocional del paciente, fomentar la catarsis, proporcionar información nueva, que ya sabemos esto es la psicoeducación, designar tareas fuera de la terapia, que esto no es algo exclusivo del enfoque cognitivo-conductual o del humanismo, sino de todos los enfoques, aumentar la fe de los clientes y sus expectativas de lograr cambio. En otras palabras, todas las psicoterapias permiten el establecimiento y refuerzo de una importante relación entre paciente y terapeuta, provisión de una cuota significativa de confianza y esperanza para aliviar el sufrimiento, propuesta de nuevas informaciones y con ello nuevas posibilidades de aprendizaje, facilitación de la activación conductual, aumento de la sensación de autodominio y eficacia e incremento de las oportunidades de verificar los cambios y los logros en la práctica. Ahora, ¿qué busca el paciente cuando va a terapia? La psicoterapia es un servicio de ayuda profesional entre cliente y terapeuta. Hablo de cliente, en algunos casos voy a hablar de cliente-paciente, en los enfoques conductuales se habla de cliente, en el enfoque más psicodinámico se habla de paciente. Este último se debe ofrecerle el logro del bienestar psicológico del paciente. En este sentido, la escucha activa y la empatía son dos de los elementos y principios fundamentales para lograr que esta relación se desarrolle adecuadamente. Tanto el paciente como el psicólogo o psicoterapeuta tienen que lograr dejar de lado durante el proceso de terapia las ideas preconcebidas que tengan sobre otras personas para facilitar este proceso. Uno de los problemas principales de la psicoterapia es el terapeuta. De él depende en gran parte la mayor probabilidad de éxito o de fracaso. De acuerdo con este punto, es importante remitirnos ahora a lo que son las funciones del psicoterapeuta. En este sentido, el psicoterapeuta o un buen psicoterapeuta debe reunir una serie de condiciones. Debemos saber que, por una parte, el terapeuta dirige el tratamiento, no la vida del paciente. La atmósfera de la relación paciente-terapeuta debe ser cálida, de escucha atenta y respetuosa, sin establecer juicios personales de reserva y ser cuidadoso al momento de realizar los señalamientos. Desde la primera sesión de inicial o de contacto con el paciente, debe darse una alianza de trabajo denominada alianza terapéutica. No hay nada como que el paciente se sienta escuchado, comprendido y no juzgado.
Esto implica ayudarlo a encontrar significados, razones y los orígenes del funcionamiento psicológico del paciente. ¿Por qué la escucha atenta e interesada es terapéutica para el paciente? Al hablarle al terapeuta, el paciente se escucha a sí mismo. La actitud de escucha en espera del terapeuta lo obliga a un proceso de pensamiento, es decir, a estructurar palabras en ideas, a pensar en lo que nunca pensó. Es como cuando los pacientes nos dicen, oye, no lo había pensado de esa manera. Me llevo a ese punto para reflexionar. Esto lo hacemos nosotros en ese proceso de terapia. El paciente brinda explicaciones y justificaciones de sus conductas. Desde ella, el terapeuta debe ofrecerle alternativas en su momento. De acuerdo a Bados y García, un buen terapeuta debe contar con las siguientes habilidades. Capacidad de empatía, es decir, esa habilidad para situarse imaginativamente en la conciencia del enfermo y comprender directamente sus vivencias, tanto en su aspecto emocional como intelectual. Capacidad de intuición para descubrir, más allá del propio plano consciente del sujeto ayudado, los móviles y factores que intervienen en la edificación estructural de sus trastornos. Capacidad de síntesis y jerarquización, de ordenación y sistematización de los complejos datos obtenidos en un esquema conceptual coherente y laxo a la vez que permita atender a las emergencias del curso terapéutico sin perder la orientación del mismo y el dominio de la situación en todo momento. Esta capacidad de síntesis y jerarquización tiene que ver tanto con la formulación del caso clínico, el análisis funcional de la conducta y las planificaciones de las sesiones de terapia. Ductilidad y energía en el manejo del enfermo, su resistencia habrá de ser unas veces superada con una réplica ingeniosa u humorista, otras con una apelación sentimental, otras con una afirmación tajante. Seguridad y confianza en sí mismo, sin llegar nunca al narcisismo, mimetismo caracterológico, es decir, agilidad mental y dotes histriónicas suficientes para presentarse ante el enfermo o con el tipo de aspecto personal que mejor cuadre a su propio carácter. Es decir, nosotros vamos a sintonizarnos tanto con el estado emocional como con los rasgos de personalidad del paciente. Entusiasmo y fe en la eficacia de la obra psicoterápica. Este entusiasmo ha de ser reflexivo, se refiere al autoconocimiento de los recursos con que cuenta la especialidad y de la grandeza de su actuación cuando es llevada con plena responsabilidad. Por último, antes de ir cerrando, voy a hacer referencia a un tipo de psicoterapia que es basada en la temporalidad y que acorta el proceso de intervención. Se trata de lo que es la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia. Yo los voy a invitar a que busquen, si no alguno de ustedes me recuerda para publicárselo en los recursos de consulta, el manual de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopoldo Vela. Esta es una obra, un manual sencillo que debe tenerlos como recurso de consulta a la mano, pues esto es un material que es bastante corto, complejo, pero que nos da suficientes elementos al momento de nosotros estructurar nuestros casos. De acuerdo con este autor, la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia se describe de la manera siguiente. Se enfoca en los rasgos cruciales del trastorno que presenta, comprender la interrelación de los componentes biológicos, sociales, familiares y físicos de la vida del paciente. Se intenta establecer continuidad entre los síntomas o problemas que se presentan y los conflictos, en lo que se ha encontrado que tanto el análisis como la teoría de las relaciones objetales son valiosas y compatibles. Este tipo de psicoterapia tiene componentes de la psicoterapia psicodinámica. Se enfoca en lo que el paciente ha aprendido de manera deficiente y lo que necesita desaprenderse y reaprenderse de un modo más eficaz posible. La esencia de la psicoterapia breve, intensiva y de urgencia consiste en una aproximación enfocada y sistemática.
Belak describe que el perfil básico de este tipo de psicoterapia se basa en los siguientes pasos. 5 o 6 sesiones de 50 minutos, por lo general una por semana, sesión de seguimiento un mes después, anamnesis completa, valoración psicodinámica y estructural, consideraciones en los aspectos médicos y sociales, plan para las áreas de intervención, plan para métodos de intervención, plan para la secuencia de las áreas y métodos de intervención, decidir la aplicación de terapia individual o si se combinará con sesiones conjuntas o familiares, consideraciones de condiciones facilitadoras como lo es el tratamiento farmacológico o la exposición, la hospitalización breve en casos como las crisis psicóticas o los pacientes con ideación suicida grave. El papel del terapeuta en la terapia breve requiere de una actividad mental más activa mientras se escucha. Las intervenciones se tienen que conceptualizar y planificar de forma activa a un grado mayor que en la terapia de larga duración. Por eso es mucho más estructurado. Ahora, ya para cerrar, los principios de la bioética que rigen en el campo de la psicoterapia. Frente a un caso determinado, deben plantearse, en primer lugar, aquellas terapias que tienen estudios que muestran su efectividad en ese tipo de problemas. Y cuando nosotros tenemos frente a nosotros un paciente, por ejemplo, asiste un adolescente, que es los casos que vamos a ver en teoría de los tratamientos, un adolescente con depresión, ustedes deben remitirse a la psicoterapia basada en evidencia, porque hay innumerables manuales de actuación para el tratamiento psicológico de la depresión en adolescentes basado en el enfoque cognitivo-conductual, que es el enfoque basado en evidencia. Entonces nos vamos a remitir y nos vamos a investigar, bueno, cuáles son los enfoques terapéuticos que tienen mayor efectividad en un caso de episodio depresivo en adolescentes. La terapia cognitivo-conductual, la terapia psicodinámica y buscamos. En situaciones complejas o cuando no hay suficiente evidencia comparativa disponible, debe darse prioridad a la motivación o preferencia del paciente. Muchas veces ya el paciente llega directamente, bueno, yo quiero atenderme con un psicoanalista o yo quiero atenderme con un psicólogo con enfoque cognitivo-conductual o yo quiero atenderme con un humanista. El paciente tiene derecho a estar informado de las razones por las que se le propone determinada forma de terapia, de las alternativas posibles y de la capacitación del terapeuta en dicha técnica. La relación terapéutica debe servir para que el paciente pueda encontrar sus propias soluciones a los problemas de su vida sin ser influido por las opiniones o las preferencias personales no técnicas del terapeuta. Con esto damos por concluida la exposición teórica que corresponde a esta primera clase en vivo de Teoría de los Tratamientos 1, sección R1. Muchas gracias por su atención. Abrimos el espacio para sus reflexiones, preguntas, dudas, inquietudes, pues este es el momento. Hola, profe, feliz tarde. Feliz tarde. Eh, Profe, de verdad, pues muy digerible todo, ¿no? Lo que nos ha compartido. Solamente tengo una pregunta, ¿no? Por ejemplo, entendí que Ajá. para ser psicoterapeuta, o si Ujú. para aplicar la psicoterapia, debemos ser psicólogo o psiquiatras, ¿verdad? Ajá. Correcto. Es decir, que con nuestro título de psicólogo, que nos va a emitir la UBA, nosotros no podemos hacer psicoterapia, sino que tenemos que hacer otra formación luego de graduados. Sí y no. Aquí es donde Ajá. entra lo que yo llamo eh, los estudios de cuarto nivel. Si ustedes quieren hacer o formarse como psicólogos clínicos, pues deben hacer la formación en psicología clínica, que en nuestro país está la especialización en psicología clínica por la Universidad Central de Venezuela, está la formación de psicología clínica y comunitaria de la UCAP, está Ujú. la formación, especialización en clínica mental,
que es la que tiene la Facultad de Medicina eh, de la Universidad Central de Venezuela. Está la formación que hace el Hospital Militar, está la del Hospital El Peñón, también es otra de las formaciones. Cuando digo sí y no, porque ciertamente ustedes tienen la formación teórica, pero no la formación práctica. E idealmente deben contar, primero, que todos los que han sido mis alumnos, siempre se los digo, deben pasar por un proceso de terapia personal. Y esto es para que conozcan de primera mano en qué consiste un proceso psicoterapéutico. Correcto. Preferiblemente desde distintos enfoques, ¿no? Que van a ir cambiando de psicólogo en psicólogo, porque idealmente el que quiera hacer un trabajo profundo se va de una vez por su psicoanálisis tradicional. Si tienes algún evento en particular que trabajar, que además los tenemos todos, te vas con un cognitivo conductual, o si es crecimiento personal, te vas con uno de enfoque humanista. ¿Por qué? Porque además nosotros los psicólogos somos seres humanos normales que tenemos conflictos y problemas, tenemos duelo, tenemos dificultades en nuestra relación con mamá y papá, si ya han hecho familia o tienen hijos, este tipo de situación personal podría interferir en lo que es el proceso psicológico con los pacientes. Por eso, además de la terapia personal, se recomienda hacer la supervisión de casos. Ustedes tienen la formación, al igual que todos los formados en la universidad, pero debe acompañarse de ese proceso de supervisión, que es un psicólogo experto en el área los va a ayudar a desarrollar ese caso que ustedes están llevando a cabo, que es lo ideal que ustedes reciban en esas prácticas clínicas o pasantías, los que decidan irse por el área clínica. Además, en nuestro país existe una maestría en psicología clínica que tiene la modalidad híbrida de la Universidad Rafael Urdaneta en Maracaibo. Está las formaciones avaladas por la Asociación Venezolana de Psicoterapia o ASOVEC, dentro de las cuales está la formación de psicoterapia psicoanalítica de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, está el SENAI y el Instituto Venezolano de Gestal para los que quieran formarse en psicoterapia gestal. Todas estas son formaciones excelentes, pero les van a dar más insumos de lo que ya ustedes tienen. Ustedes podrían, pero Correcto. para ser un buen terapeuta o efectivo, tienen que tener la formación adicional que incluso lo valioso de estas formaciones de la Asociación Venezolana de Psicoterapia es que ustedes ya están en un nivel avanzado de la carrera y a partir pueden hacer la formación a partir, creo que es del octavo o del noveno trimestre, o sea, ya acercándose al final. Entonces, si esto respondió tu Correcto. pregunta, ¿tienes Sí, alguna profe, otra sí. No, ese es todo lo que quería después. Gracias, muy amable. a la orden? ¿Alguna otra duda? Me pueden recordar luego a través de la mensajería del aula virtual para yo publicarles el material de psicoterapia breve, intensiva y de urgencia de Leopoldo Vela. Se los dejaré en los recursos de consulta de la unidad 1. Les dejo esa tarea. Bueno, profe, Al- aprovechando que los compañeros no tienen alguna duda por los momentos, sí me gustaría, profe, que, bueno, un poco abusando de su, digamos, su receptividad. Nosotros entonces en AUBA no hacemos tesis, trabajo de grado, sino pasantías. hacen pasantías y los que están presenciales, si hacen proyecto, no tesis, porque tienen otros nombres. Recuerden que ustedes también hacen los diplomados. En estos diplomados sí hacen unos trabajos especiales, pero estos diplomados que hacen ustedes son cortos. Esa es como la formación adicional, pero es Sí, cortica. eso es lo que llaman actividad niveladora.
No actividad niveladora, Me sino parece. como un diplomado, porque además el diplomado lo pueden escoger ustedes. Ellos les dan diversas opciones. Está el diplomado en neuropsicología, en psicología clínica, en algo como psicología jurídica. O sea, tienen varios. De Mm, acuerdo a a la disponibilidad de especialistas, ellos ofertan cada cierto tiempo estos mismos diplomados, los cambian. ya, sí, porque Ya. también hay otro que llaman proyecto sociointegrador, Ajá, pero eso creo que es, sí, eso es a los como que la hacen tesis. a los que hacen presencial, son para ellos. Sí, sí, ese proyecto sociointegrador que las defensas, en ese caso, son los estudiantes que están presencial. Ok, bueno, gracias, profe, Ah, nuevamente. ahora sí puedo preguntar, profe, disculpe, Ajá, no podía conectar el micrófono. Estoy escuchando, nosotros por lo menos que vamos a realizar las pasantías sí, psicología en ambulatorios y lugares públicos. Bueno, ahí tenemos parte de la experiencia, pero también escuché que el diplomado también nos puede reforzar esa parte de la psicología clínica, ¿cierto, profe? sí, ciertamente. Y el material igual, lo bueno de cuando están en sitios públicos es que ustedes no están solos. El psicólogo que los esté asistiendo, que esté fungiendo como tutor institucional, es quienes les van a dar las pautas y las guías para que ustedes se entrenen en ciertos elementos de acuerdo a la naturaleza de la institución donde ustedes logren entrar en pasantías. Y tengo entendido que para que el tutor institucional, por lo menos en nuestra mansión, tiene que ser clínico, profe. Es que, por ejemplo, el tutor institucional va a ser el que te toque. No necesariamente tiene que tener la formación clínica. Okay. Idealmente, ustedes deberían tener un tutor de la universidad y un tutor institucional. El institucional es de donde les toque hacer su pasantía. O sea, si les toca hacer en un instituto de deportes, póngase, muy probablemente se van a encontrar un psicólogo que tenga formación en el área deportiva. Si idealmente están haciendo sus pasantías en hospital, en clínica o en estos centros de salud públicos, pues muy probablemente encuentren un psicólogo formado en clínica. Okay. ¿Alguna otra duda? Sí, aquí, aquí anoté sobre una serie que usted estaba comentando, Envidiosa, que es una Envidio serie, ajá, en Netflix, sobre Netflix y que nos va a hablar sobre el proceso terapéutica con los analistas. con los analistas. Y ¿Alguna? Ujú. ¿Qué más si quieren podemos anotar? ahondar, si quieren ahondar en una, hay otra serie, esta sí es viejita y creo que es de HBO, se llama In Treatment o En Terapia. La serie original está en inglés, se llama así, In Treatment, y hay una versión argentina que se llama En Terapia. Ok. Sí, esto nos ayuda bastante, profe. Y bueno, idealmente que ustedes tengan también su propio proceso. Antes de casarse con alguno, yo siempre les digo a los que me preguntan, si tú me preguntas a mí, si tú eres, el psicoanálisis tiene una particularidad. Eso se los dije a los del grupo anterior. El psicoanálisis es para gente inteligente. ¿En qué sentido? No es que sea un juicio, sino que el psicoanálisis requiere todo un razonamiento abstracto y el tipo de vinculación que se maneja es a nivel de personas que tengan un nivel intelectual inferior. Por ejemplo, de verdad que no por desmerecer, pero yo no me imagino, por ejemplo, una persona o un hombre que sea obrero, que tenga solamente formación de educación primaria, asistiendo a un proceso de análisis con un psicoanalista. Es- Tiene quizás un nivel cognitivo o intelectual y de formación académica muy por debajo a lo que requeriría un psicoanálisis ortodoxo. A lo mejor es una idea equivocada mía, pero lo veo así. Pero sí tengan la experiencia de hacer terapia
con un cognitivo conductual o con un psicoanalista que va un poquito más allá. Acuérdense que nosotros también hurgamos otros procesos y mientras más nosotros tengamos trabajado nuestros procesos personales, pues vamos a ser mejores terapeutas. ¿Alguna otro comentario, duda, aclaración, inquietud? Si no hay más, entonces podemos dar por concluido esta primera clase en vivo para Teoría de los Tratamientos 1. Muchas gracias por su asistencia, por su participación. Nos estaríamos encontrando el próximo lunes. Recuerden que esta grabación va a estar disponible en el foro de anuncios a la brevedad posible. Que tengan feliz tarde. Igualmente para usted, profe. Gracias, gracias. Muy interesante su clase.